Ahora para hablar de una víctima colateral que suele ser recurrente en muchísimas de las guerras alrededor del mundo, por no decir prácticamente en todos, vamos a hablar con nuestra cronista de cultura, Lea Aurel. Lea, bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Y vamos a ver cómo estos 2 años ya de conflicto abierto han impactado en el patrimonio cultural, ¿no? O sea, de forma colateral, o sea, de forma intencionada, porque sabemos que una guerra también muchas veces va dirigida a querer destruir, en cierto modo, la identidad cultural del país atacado y, sobre todo, en una guerra como esta, donde la identidad es tan importante, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien, Rosa. La destrucción del patrimonio histórico en Ucrania por los rusos es algo que temían los profesionales de la cultura, obviamente, y los conservadores, pero también el mismo gobierno ucraniano, por lo que Vladimir Putin expresó varias veces que quería controlar el territorio, pero también controlar la narrativa histórica. Entonces, para debilitar un pueblo y una nación hay que borrar su patrimonio, borrar su historia y borrar su cultura. Y efectivamente, lo hemos visto en esos 2 años, el patrimonio ucraniano se ha visto gravemente afectado por los ataques rusos, por el vandalismo también de los soldados y sobre todo por esos bombardeos que dañaron sitios históricos e incluso a veces destruyeron para siempre ciertas obras de arte. Según el último balance de la UNESCO hasta el 21 de febrero, la invasión rusa dañó al menos 343 sitios del patrimonio cultural de Ucrania. Eso incluye 127 sitios religiosos, 31 museos y 151 edificios históricos y o artísticos. Eso es una pérdida estimada a al menos 3.500 millones de dólares. Solo son estimaciones porque todo no puede estar cifrado o cuantificable por el momento. Y lo interesante es que del lado de la salvación de este patrimonio ucraniano cultural se ha convertido esta salvación se ha convertido en un campo de experimentación en tiempo real. Primero, algunos museos organizaron operaciones bastante impresionantes para sacar sus obras del país, operaciones dignas de películas a veces, y prestarlas, esas obras, a museos europeos lejos entonces de las bombas rusas. Luego es la primera vez que la UNESCO interviene durante una guerra activa y no después, al final del conflicto. Eso pasó cuando tuvieron que restaurar 2 veces el techo del Museo de Bellas Artes de Odessa, y esa misma agencia de la ONU, la UNESCO, está trabajando con imágenes por satélite para monitorear la destrucción de bienes culturales de cara al futuro y a la reconstrucción de los monumentos. La tecnología 3D está también movilizada para recolectar datos y archivar estructuras e imágenes de monumentos. Lea, y una cuestión, ¿no? Una medida cultural que a veces, digamos, no son las primeras medidas que toma un gobierno en situación de guerra, fue que por primera vez en 2023 Ucrania celebró precisamente la Navidad el 25 de diciembre y no siguiendo el calendario normal de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Para diferenciarse precisamente culturalmente de Rusia. Vamos a continuar hablando de cultura porque esta guerra ha impactado evidentemente a los artistas de lado y lado, tanto rusos como ucranianos. Exactamente, Rosa. Es que pues la guerra cambió la vida, obviamente, primero de los artistas ucranianos. Algunos se quedaron en su país y desde allá tratan de documentar la vida en medio de las bombas y de los combates. Y además podemos también hablar de los artistas ucranianos que se alistaron para luchar en el frente, que ahora son soldados, o que pasaron unos meses en el frente, cuando otros artistas ucranianos, ellos huyeron del país y desde la distancia organizan y visibilizan la resistencia de la cultura ucraniana. Pero 2 años después hay muchos artistas refugiados que hablan en entrevistas, en reportajes que podemos ver, por ejemplo, en internet, en muchos medios internacionales, en todos los países donde están refugiados, básicamente. Ellos hablan del cansancio de este exilio interminable, hablan de la disminución también de las oportunidades con el tiempo, de la dificultad de seguir moviendo
movilizando a la comunidad internacional y también del dolor que les afecta por las terribles noticias que siguen llegando del frente de Ucrania a pesar de la distancia. Sin embargo, la situación ahora de los artistas rusos dentro de este conflicto también es un tema bastante complejo, con muchos matices. En los primeros meses, recordamos, de la invasión, varios eventos de artistas rusos en países occidentales fueron cancelados totalmente por los organizadores en nombre de la solidaridad con Kiev, y hasta obras del repertorio ruso fueron canceladas. También hubo casos de boicots y de destituciones de artistas rusos que no querían tomar una posición contra Rusia, como el conductor musical Valery Gergiev y la soprano Anna Netrebko, que están viendo ahora mismo en las imágenes. Es interesante notar también que Valery Gergiev ahora, después de todas esas, este rechazo de parte de las instituciones europeas, él ahora es director desde diciembre del ballet del Bolshoi en Rusia. Entonces también, pues, por otro lado, se mostró el apoyo de parte del Kremlin hacia este director. Obviamente, como él, muchos artistas rusos alaban el ejército ruso, como Shaman, por ejemplo, una estrella del pop que se juntó a la ola del nacionalismo y saltó a la fama, de hecho, durante esta ofensiva en Ucrania, gracias a sus canciones patrióticas. Y al contrario, hay artistas rusos opositores que denuncian la guerra desde el exilio. Pero la situación para los que no apoyan a Vladimir Putin, pero que siguen en Rusia, que no se pueden ir o que todavía no están pensando en salir del país, para ellos eso permanece, ellos tienen pocas opciones: o permanecen en el silencio o se enfrentan a una dura represión, por lo que Moscú tiene una clara voluntad de controlar la cultura en Rusia. Eso lo hemos visto durante estos últimos meses, está muy claro de parte de Vladimir Putin, y Moscú pues está penalizando a los ciudadanos en general que se oponen a la guerra o a los valores conservadores del Kremlin. Los artistas se arriesgan entonces a castigos políticos si están hablando, si se están mostrando en contra de esta guerra. Ciertos fueron despedidos, otros tienen dificultades para seguir sus actividades profesionales, y también hubo casos más graves como el de la música Alexandra Skorishenko, detenida por cambiar etiquetas de los precios de supermercados con mensajes contra la guerra. Fue condenada a 7 años de prisión hace 3 meses, o también hay la condena apenas de 5 años y medio y 7 años de cárcel de 2 poetas, Artyom Kamardin y Yegor Shtevka, por participar en una lectura contra la ofensiva en Ucrania. Lea, y para terminar, una recomendación, ¿no?, para acercarnos, para entender un poco lo que está pasando sobre el terreno, lo que ha pasado ya. Sí, Rosa, les quería dejar con una recomendación de un formidable documental que está disponible en YouTube. Si lo quieren ver con subtítulos en inglés, está en YouTube gratis. Y si lo quieren ver con subtítulos en español, está en la plataforma de streaming Filmin. Se llama 20 días en Mariupol, del reportero ucraniano Mstislav Chernov. Él es el corresponsal de la agencia Associated Press y filmó los primeros 20 días del asedio de la ciudad de Mariupol por parte del ejército ruso, como lo estaba contando hace unos minutos Álvaro Cordero aquí en el estudio, este famoso asedio. El documental ganó el domingo pasado un premio BAFTA en el Reino Unido y competirá para un premio Oscar a Mejor Documental durante la gala del próximo 10 de marzo de los Oscar, y tiene muy buenas posibilidades de ganar. Es un nombre de documental que está justamente circulando entre todos los pronósticos, vamos a decir, de esta gala de los Oscar, por lo que esta cinta ilustra el propósito mismo del ejercicio del documental, que es de capturar la realidad sobre el terreno. Y si gana un Oscar, lo interesante es que el año pasado la película que había ganado un Oscar a Mejor Documental era el documental Navalny, sobre el famoso opositor ruso que murió hace unos días en la cárcel rusa. Entonces sería muy interesante de ver este otro documental sobre este conflicto, ganar el máximo galardón que se puede ganar cuando uno hace un documental.
Claro, y precisamente, como decías, hacíamos referencia a este asedio de la ciudad portuaria de Mariupol, que fue documentada por este equipo de Associated Press y cuyas imágenes fueron calificadas también de propaganda, ¿no? por el gobierno ruso, sobre todo estas imágenes que han pasado detrás tuyo, Lea, de esta mujer embarazada siendo evacuada en una camilla a las que el gobierno ruso acusó de ser una blogger de maquillaje, ¿no? que utilizó sus conocimientos para fingir estas heridas, ¿no? consecuencia de este ataque. Y también recordemos que los mismos periodistas que estuvieron cubriendo este asedio escribieron ellos mismos para Associated Press cómo fue todo el proceso de mandar las imágenes sin tener prácticamente red de internet, sin tener prácticamente... Eran los únicos periodistas internacionales que se quedaban en ese momento. Era la única fuente también para nosotros los periodistas que no estaban en Ucrania para poder seguir todo lo que estaba pasando. Era más que esencial. Efectivamente, Lea. Bueno, muchísimas gracias entonces para acercarnos todo este material con el que podemos hacernos una idea de lo que es la realidad para los ucranianos y también para los rusos en el día a día de esta guerra a gran escala, Lea. Gracias a ti, Rosa.